Televisión de calidad con sentido público. Universidad de Antioquia Televisión. Cátedra Pública, Rectoría, Universidad de Antioquia. Universidad y Humanismo. Con Juan Ramón de la Fuente, presidente de la Asociación Internacional de Universidades y exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Quiero invitar al doctor Juan Ramón de la Fuente, al doctor Alberto Uribe, al doctor Martiniano, para que nos acompañen en la mesa principal y de esta forma pues ilustrar de lo que hoy nos convoca en esta línea que la Rectoría ha denominado también un aporte a la construcción de civilidad y una forma también, como lo anunciaba el señor rector en los encuentros por la universidad, de ir allanando, de ir construyendo espacios colectivos y de ilustración del quehacer de la universidad pública. Como les decía entonces, son 10 años de la Cátedra Pública de la Rectoría, 30 invitados aproximadamente hemos traído a esta cátedra. Vale mencionar nuestro próximo invitado, pues que vamos a tener el 14 de septiembre en este mismo escenario, al profesor, maestro, político, artista, si se quiere pues un hombre de todas las connotaciones en el ámbito universal, al maestro Edgar Morán, en cuyo escenario de cátedra va a ser entregado a su vez el título honoris causa de doctor en filosofía, que lo concede el Consejo Superior, pero que fue aprobado por el Instituto de Filosofía, sugerido al Consejo Académico, y ese a su vez lo sugiere para aprobación al Consejo Superior. De esta forma entonces son 30 invitados en los 10 años de la Cátedra Pública, y hoy es una oportunidad importante, cuyo tema nos parece de total pertinencia, sobre todo porque necesitamos, digamos, recabar y comprender más qué es lo que significa el humanismo con respecto a la universidad. Por eso hemos titulado la Cátedra Pública de hoy, Universidad y Humanismo. El doctor Juan Ramón de la Fuente es mexicano, nacido en 1951, es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, donde ha sido profesor desde 1980 y de la que fue director. Es magíster en Ciencias de la Universidad de Minnesota y especialista en Psiquiatría de la Clínica Mayo de Rochester, donde fue reconocido como alumno distinguido. Fue investigador en el Instituto Nacional de Nutrición y jefe de la División de Investigación Clínica del Instituto Nacional de Psiquiatría, rector de la UNAM de 1999 a 2007. Logró resolver la profunda crisis que aquejó a la universidad y contribuyó a restablecer el liderazgo indiscutible de esa casa de estudios. Actualmente es el presidente de la Asociación Internacional de Universidades y ha recibido un total de 11 doctorados honoris causa, aportes a la ciencia de la salud mental. Con este preámbulo entonces doy paso a la presentación que hace el doctor Alberto Uribe Correa de nuestro invitado, luego el doctor Martiniano, después de la charla que el doctor Juan Ramón nos comparte, hará la introducción para lo que hemos denominado también interlocución natural y legítima de este espacio de cátedra. Por eso los micrófonos están habilitados para que ustedes, sin tapujo, sin censura y con toda la libertad que nos da el pensamiento y la capacidad de racionalizar, podamos interlocutar con nuestro invitado. Sin más preámbulos entonces, bienvenido doctor Juan Ramón a la universidad, a la Cátedra Pública, a este espacio que se compromete con la cultura, con la libertad, desde los principios de la pluralidad. Bienvenidos a todos. Muy buenas tardes. Quiero expresar un caluroso saludo al doctor Juan Ramón de la Fuente. Ya oyeron su currículo como médico, como psiquiatra, como directivo universitario de tal vez la universidad más grande, sin duda, de América Latina y una de las más grandes e importantes del mundo. La coyuntura en que hace como rector después de unos 10 meses de paro y los 2 periodos que adelanta al frente de la UNAM, una de las universidades emblemáticas de América, desde su origen y hasta nuestros días. Hago extensivo ese saludo a su esposa Mónica, quien lo acompaña y quien tenemos el honor de tener con nosotros, a su sobrina Andrea y a su asistente.
agradecerle la deferencia que tiene con nosotros en asistir a esta cátedra pública en el marco de los 10 años que hemos venido impulsando desde la Rectoría para escuchar a personajes de distintas tendencias del pensamiento, pero siempre emblemáticos, siempre reconocidos desde las distintas fronteras de ese pensamiento, pretendiendo con ello enriquecer y contribuir en esa formación integral que aspira nuestra alma mater a darle a todos sus estamentos, principalmente a nuestros estudiantes, pero que sea él quien se dirija a nosotros y que haya un espacio posterior bien rico, bien claro, que nos permita aprovechar su presencia en este Teatro Camilo Torres Restrepo, donde se han dado tantos debates y se han tomado tantas decisiones en bien de la universidad y en bien de la sociedad antioqueña. Bienvenido, doctor Juan Ramón. Muchas gracias, rector. Buenas tardes, tengan todos ustedes, colegas universitarios, compañeras, compañeros. Quiero, en primer lugar, agradecerle al rector Uribe su amable invitación para participar esta tarde en este programa de cátedras públicas que está cumpliendo ya 10 años. Y me parece importante resaltar que un programa de esta naturaleza es algo realmente singular. He tenido ocasión de visitar muchas universidades en América Latina y en otras partes del mundo, y hay esquemas parecidos, pero no he encontrado otro con esta intención, con esta dinámica, con este propósito que me parece realmente encomiable y que creo que refleja muy bien la clase de universidad que tienen ustedes aquí en Antioquia y que han cultivado a lo largo de los últimos 2 siglos en diferentes contextos, con diferentes entornos, y que hoy es una universidad emblemática no solamente de esta región de Colombia o de Colombia, es una institución emblemática de América Latina, y por ello tiene también una responsabilidad adicional. Todas las universidades emblemáticas de América Latina hoy en día tienen responsabilidades adicionales, representan en buena medida el futuro, la esperanza, la posibilidad de que encontremos en nuestros países mejores derroteros, nuevos modelos de desarrollo menos desiguales, más equitativos, y que lo logremos a través de los valores que son propios de la universidad: la pluralidad, la crítica, el debate, el análisis, y creo que de eso se trata justamente esta cátedra. Así que voy a hablar algunos minutos, espero que no muchos, y después confío en que podamos tener un buen debate y en que puedan externarme sus puntos de vista, y yo con franqueza les daré los míos, sabiendo que de antemano encontraremos puntos de coincidencia y puntos de divergencia. De eso se trata en la universidad de la que yo vengo, que es una universidad muy parecida a la de ustedes, quizá más grande, un poco más de años, pero que comparten fundamentalmente la misma dinámica. Le comentaba yo al rector, después de aquella larga noche que se abatió sobre la UNAM, aquella larga huelga de 99 que duró 10 meses, la gran lección fue que aprendimos
que disentir era un privilegio de la libertad, pero también aprendimos que coincidir era un privilegio de la razón y que debíamos avanzar coincidiendo y disintiendo en un ambiente armónico y respetuoso. No puedo dejar tampoco de mencionar que me da mucho gusto estar en este auditorio que lleva el nombre de una figura señera y singular en la historia de nuestros países. Por todo ello, créanme que en verdad me siento realmente privilegiado de estar esta tarde con ustedes. Me han pedido que comparta algunas reflexiones sobre universidad y humanismo. Es un tema importante y a la vez un tema que implica cierta complejidad en su desarrollo. Yo empezaría quizá por formularme una pregunta. ¿Está la universidad en riesgo de deshumanizarse? ¿Corremos ese riesgo en la universidad? Y al hablar de la universidad me voy a referir a lo largo de esta exposición sobre todo a la universidad como la suya, como la mía. Me refiero a la universidad pública, la universidad laica, la universidad popular, la universidad que está profundamente identificada con su entorno social. Yo creo que hay un riesgo, en efecto, de que la universidad se deshumanice. Me parecería, sin embargo, que hay que ubicarlo en su justa dimensión y que no hay que cargarle responsabilidades de esta potencial deshumanización a quien no la tiene. Por un lado, universidad y humanismo parecería que son dos términos indisolubles, inseparables contextualmente, y creo que en realidad lo son. La tarea de educar, por definición, es tarea de humanistas. Erasmo era un humanista, Vives era un humanista, un buen maestro es un buen humanista por definición. La educación, la salud, son tareas humanistas dentro de las sociedades porque tienen como objeto fundamental y como misión, como centro, el ser humano. Ese es el centro de atención de la educación, lo es de la salud. Y desde luego estoy hablando de la educación como algo que va mucho más allá de transmitir información, de transmitir contenidos. No creo que Google, siendo una herramienta muy poderosa, sea un ejemplo de humanismo, y también puede contribuir sin duda a informar muchísimo, a veces a malinformar también, a educar en cierta forma, porque en la universidad la educación va mucho más allá. Se trata de formar personas de una manera integral, con juicio propio, formar personas autónomas y no autómatas, formar ciudadanos, no consumidores, formar individuos que sean capaces de darle sentido, que sepan interpretar, darle sentido a su entorno y modificarlo, incidir en él. Formar individuos que sean aptos para el ejercicio responsable de la democracia, que sean personas socialmente competentes y comprometidos y técnicamente bien preparados, y muchas otras atribuciones más. Y quiero subrayar lo de técnicamente bien preparados, porque la pregunta entonces que surge una y otra vez es: ¿son compatibles el humanismo y la técnica? ¿Sí o no? ¿Son compatibles el humanismo y la ciencia? ¿Son compatibles el humanismo y la innovación? ¿Son la técnica, la ciencia y la innovación los responsables, el verdadero peligro para la deshumanización de la universidad? Yo creo, compañeras, compañeros, y voy a tratar de convencerlos en los próximos minutos, que sí son compatibles y que estos no son los elementos
que amenazan con deshumanizar la universidad. Son compatibles en la medida en la que entendamos que la ciencia, la técnica, la investigación y la innovación no son fines en sí mismos, sino son medios para alcanzar ciertos fines, y que si esos fines están bien orientados, por supuesto que son compatibles con el humanismo. De hecho, lo logran enriquecer. ¿Ciencia para qué? ¿Para destruir o para preservar? Depende de qué sentido le queramos dar. ¿Ciencia para qué? ¿Para curar o para aniquilar? Son las preguntas que nos ubican en el contexto real del medio y no el fin por sí mismo. La ciencia es nuestra aliada, no es nuestra adversaria. Una universidad hoy en día sin ciencia vigorosa no es una universidad completa. Yo creo que debemos dejar atrás este viejo dilema que tiene ya más de 60 años de las dos culturas, ver a las ciencias por un lado y a las humanidades por el otro. La misión de la universidad es justamente encontrar los múltiples puentes que las unen, hacerlas compatibles, construir la interdisciplina o la transdisciplina, modernizar la oferta educativa, que buena falta nos hace en las universidades latinoamericanas. Mantener esta vieja dicotomía entre ciencias y humanidades es condenar nuestras instituciones a volverse o institutos tecnológicos o escuelas exclusivamente teóricas, y tenemos que ser la mezcla de las dos cosas, de las ciencias y de las humanidades. El humanismo va más allá de las humanidades, va más allá de la cultura, va más allá de la filosofía, va más allá de algunas disciplinas. Es este proceso integral de enseñar y de aprender, de educar y de formar. Humanismo es ética. Humanismo es defensa de los derechos civiles y sociales. Humanismo es defensa de la dignidad de las personas. ¿Qué otros sino estos son los valores propios de una universidad? Por eso solo cuando la universidad se desnaturaliza, pierde, extravía en el camino esta vocación humanista. ¿Cuándo se desnaturaliza una universidad? Yo puedo encontrar 3 o 4 ejemplos vigentes. Uno de ellos, cuando confunde la educación con las meras transacciones mercantiles. Es decir, cuando la universidad se somete, se subordina a el principio del lucro mayor, a las reglas implacables de los mercados, que no son necesariamente sensibles a las necesidades sociales ni a las aspiraciones. Se desnaturaliza la universidad y entonces pierde el humanismo. ¿Cuándo se desnaturaliza la universidad? Cuando se vuelve una institución militante. La universidad no puede ser una institución militante, tiene que ser una institución abierta a todas las corrientes del pensamiento, donde quepan todas, sin exclusiones. Pero si la institución universitaria se vuelve militante en un sentido partidista, se desnaturaliza y pierde su esencia humanista. La mercantilización, la militancia en el sentido partidista son causas de la desnaturalización de la universidad. Y tenemos que transitar precisamente entre las fuerzas del mercado y muchas veces también las fuerzas de la política partidista. En la universidad hay que hacer política,
Sí, hay que hacer política académica, hay que hacer política científica, hay que hacer política cultural, hay que hacer política educativa, hay que mover a nuestras sociedades en esa dirección de los valores y de los temas de la universidad, pero no creo que haya espacio para la militancia como institución. Cada individuo es libre de militar o no en los grupos políticos o sociales a los que desee, pero no la institución como tal. De manera que tenemos que cuidar, para preservar el humanismo, no desnaturalizar nuestra institución, ni subordinarnos dócilmente a estas modas que tratan de imponer las fuerzas de los mercados internacionales, ni tampoco ceder ante las fuerzas casi siempre de carácter más bien nacional o local, pero que quieren orillar a la universidad a asumirse como institución militante. Esas son las amenazas reales del humanismo, pero no la ciencia, no la investigación, no la innovación. Y déjenme enfatizar y volver nuevamente unos minutos a la importancia de la ciencia, las lecciones de la ciencia para el humanismo. La próxima semana va a estar aquí Edgar Morán, pueden dialogar con él también de estos temas. Yo lo he hecho, los maneja muy bien. La ciencia tiene, por supuesto, mucho que ofrecer en el proceso del humanismo como elemento indisoluble de la universidad. Les doy 3 virtudes de la ciencia, pocas veces señaladas y apreciadas con claridad. No puede haber ciencia si no hay un ambiente de libertad. La ciencia tiene que darse en un ambiente de libertad, de ahí que sea tan importante para nuestras universidades la libertad de cátedra, la libertad de investigación, para que el proceso de la creatividad pueda exponerse, tiene que haber un espacio de libertad. La libertad es un elemento de la ciencia y es un elemento propio de cualquier posición humanista. La ciencia reivindica como pocas actividades humanas la justicia. El método científico, por su rigor, por su capacidad para discernir entre una cosa y otra, que es el debate continuo de los científicos, con objetividad, es una forma de reivindicar la justicia por el rigor con el que se aplica. La ciencia reivindica la verdad, no es infalible. La ciencia no es infalible, es lo más cercano que hemos logrado los seres humanos a ese ideal, cuando se aplica, obviamente, con rigor y con honestidad. Puede haber científicos deshonestos, los hay algunos casos. Invariablemente la ciencia se encarga de ponerlos en evidencia, tarde o temprano. No resisten el método científico. La ciencia, les reitero, es nuestra aliada. Claro, la ciencia no garantiza el desarrollo, de igual manera que la riqueza no garantiza el bienestar. Pero el problema es que sin ciencia propia, nuestros países seguirán condenados como estamos a vivir en los suburbios de la sociedad del conocimiento. No estamos inmersos en la sociedad del conocimiento. América Latina está fuera de la sociedad del conocimiento, porque no tenemos suficiente capacidad para generar los conocimientos. Claro, hoy en día los conocimientos no solo se generan y se transmiten, hoy en día se exportan, se importan, se registran, se venden, se patentan, y todo esto es lo que va configurando la sociedad del conocimiento y su producto más reciente, la economía del conocimiento. Es esta capacidad que tienen algunas sociedades de
incorporar conocimientos al aparato productivo. Y entonces generan una dinámica totalmente diferente en la economía. Hay algunos ejemplos que son formidables, ninguno de ellos en América Latina. Quien diga que América Latina forma parte de la sociedad del conocimiento, o no entiende lo que es la sociedad del conocimiento, o está tratando de engañarnos. ¿Cuántos ejemplos tenemos en América Latina de este proceso de haber podido incorporar exitosamente algún tipo de conocimiento generado en América Latina al aparato productivo? Yo no conozco un solo caso, realmente no lo conozco. Hay algunos casos de innovación, no muchos, interesantes. Hay países que han cambiado todo su sistema económico con un solo producto de la economía del conocimiento. Finlandia era hace 15 años una sociedad fundamentalmente con una economía agrícola. Todos conocen un producto finlandés, un teléfono celular marca Nokia. Les cambió la economía. Hoy Finlandia tiene una economía totalmente tecnológica, con un producto. Ese es un buen ejemplo de la economía del conocimiento. Fueron capaces de incorporar conocimientos, innovar, sacar un producto, lo introdujeron en los mercados mundiales y cambió la economía del país. Nosotros estamos fuera de esos procesos. ¿Son estos procesos una amenaza para el humanismo? Yo creo que no. Al contrario, yo creo que complementan la visión y la misión humanística de la universidad. Otro ejemplo que me parece fundamental que tomemos en cuenta es nuestra limitación en la capacidad, ya no digamos de generar conocimientos, sino de aplicar conocimientos. ¿Dónde se nos ha quedado la innovación? La innovación, otra vez, no es algo que amenace al humanismo, es algo que se vuelve fundamental en nuestros países. Pero así como la investigación es en cierta medida un proceso al que se asignan recursos para que se generen conocimientos, la innovación es un proceso en el que se aplican conocimientos para que se genere riqueza y luego se distribuya, por supuesto, que es lo que tampoco hacemos. Yo creo que investigación, innovación y humanismo, que son uno de los lemas fundamentales de esta universidad, están muy bien pensados y reflejan una legítima aspiración, y no se trata de caer en el síndrome de la cobija corta. Me tapo la cabeza para descubrirme los pies, o me tapo los pies para descubrirme... No, en una universidad caben y se complementan investigación, innovación y humanismo. El principal riesgo, reitero, es que la universidad pierda el rumbo que le marca su autonomía y que por presiones internas o externas acabe por subordinarse a estas leyes que emergen con fuerza de la economía de libre mercado. Tenemos que fortalecer a la universidad pública desde el principio, a mi juicio indeclinable, de que la educación debe seguir siendo un bien público. Y en esa medida estaremos fortaleciendo el espíritu humanista de la universidad. ¿Por qué? Porque el no defender el principio de la educación como bien público sería tanto como aceptar que la educación es solo algo a la que puedan acceder quienes paguen por ella, quienes la compren. Y yo creo que eso desvirtúa el sentido solidario y humanista de la universidad. Ciertamente
debo decirles que este tema no está resuelto ni está suficientemente discutido, como solimos preguntar en nuestros consejos universitarios en la UNAM, cuando después de algún tema se han inscrito 47 oradores. Decimos, ¿está suficientemente discutido o no? Bueno, este tema no está suficientemente discutido, pero vamos ganando el debate. Hay signos muy alentadores. Por ejemplo, recientemente una institución de altísimo prestigio y privada, como es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, decidió poner en línea y en forma gratuita todo su acervo curricular, bibliográfico, sus conferencias, sus cursos, todos podemos acceder, porque parte del principio que la educación tiene que ser un bien público. Tenemos aliados en estos conceptos, aún en algunas instituciones privadas norteamericanas. Es decir, no es tampoco un asunto de que tal país está en contra y tal país está a favor. Dentro de un mismo país hay instituciones que tienen un punto de vista y otras que tienen otro punto de vista. Pero creo que vamos ganando terreno porque también hemos sabido aprovechar bien la tecnología, que es también nuestra aliada, si no la consideramos un fin en sí misma, sino un medio. Cuando algunos alumnos míos en México, que son muy críticos de algunas de estas posturas y sobre todo de la tecnología, a la que ven como una grave amenaza, me cuestionan, y me parece bien que hay algunos cuestionamientos, suelo ponerles algunos ejemplos que me parece a mí que son contundentes sobre las virtudes de la tecnología y la compatibilidad que existe entre la tecnología y la cultura, entre la tecnología y el humanismo, entre la tecnología y la educación. Gracias a las nuevas tecnologías, hoy en el mundo, más gente puede escuchar a Don Giovanni de Mozart que las que escucharon a Mozart durante toda la vida del autor. Es un instrumento de difusión de cultura impresionante, bien utilizado. La tecnología es nuestra aliada, la tecnología en la educación es nuestra aliada. La tecnología nos va a permitir ampliar la matrícula educativa en nuestros países, que buena falta nos hace. Tenemos un rezago importante en la cobertura educativa en América Latina, menos del 30% de los jóvenes entre 18 y 24 años. ¿Cuál es la mejor alternativa? La mejor alternativa está en la tecnología, en la educación en línea y a distancia. No podemos pensar que la universidad cumple con su cometido mientras siga siendo una institución de acceso restringido, pero ¿qué tanto pueden crecer? Yo vengo de una universidad con 300,000 estudiantes. ¿Es el modelo idóneo? ¿O necesitamos generar otros modelos? Creo que la tecnología nos puede ayudar a llegar a esas comunidades. La inequidad es un signo característico de la educación en nuestros países. Vean ustedes la cobertura que tienen las etnias en América Latina. El porcentaje de jóvenes de las diversas etnias con acceso a la educación no llega al 4%. Ahí están los verdaderos límites de nuestra función y de nuestra misión humanística. Y mientras la matrícula en educación presencial crece sobre todo en el ámbito privado, en América Latina, y Colombia no es la excepción, los programas en línea y a distancia apenas tienen un desarrollo incipiente. Otra falsa aseveración que escuchamos con frecuencia, hablando de universidad pública y privada, de salud pública o salud privada, en estas modas
actuales se empeñan en decir que lo privado siempre es bueno y lo público no lo es tanto. Falso. ¿Por qué lo vamos a aceptar? Tampoco lo opuesto es necesariamente cierto. Ni todo lo privado es bueno, ni todo lo público es malo. Hay universidades privadas buenas y malas, hay universidades públicas buenas y malas, hay universidades públicas grandes y pequeñas. Esta es una universidad pública, buena y de mediano tamaño. Yo vengo de una universidad pública grande, muy grande diría yo, pero que ha mostrado que puede hacer compatibles la cantidad y la calidad. No son pues categorías definitivas. Veamos lo que están haciendo algunos otros países que se mueven más rápido que nosotros. En el Reino Unido, la Universidad Abierta de Inglaterra, pionera, tiene en este momento matriculados a 2 millones de jóvenes. Todo mundo entra a la Universidad Abierta del Reino Unido. No todo mundo sale, salen los que saben. Pero el ingreso es muy abierto, tratando de avanzar en el nivel educativo de su población. Y es que la educación tiene que ser un instrumento que convoque, que incluya, no que excluya, para preservar su esencia humanista. Yo creo, compañeras, compañeros, que lo que estamos viviendo, más que una época de cambios, es un cambio de época. Que esta sociedad del conocimiento, que esta economía del conocimiento, lo que está es transformando al mundo, es un cambio de época. Yo no sé cómo la van a llamar dentro de 100 años, no sé si se va a llamar la sociedad del conocimiento. Yo me supongo que quienes vivían en la Edad Media no decían, estamos inmersos en la Edad Media, eso se bautizó después. Aquí este cambio de época se va a llamar de alguna manera. Las cosas están cambiando y América Latina en algunos aspectos está quedándose a la saga. Necesitamos cobrar conciencia de ello. Necesitamos encontrar la manera para internacionalizarnos sin desnacionalizarnos. Necesitamos darle un empuje a la investigación mucho más vigoroso. No tenemos suficientes investigadores, los hay de buena factura, pero no suficientes. Algunas cifras, nada más para poner en contraste la importancia que tiene la ciencia en algunos países. Investigadores por millón de habitantes, en México 268, en Colombia 110. En Brasil 340, en Canadá 3.500, en Corea 3.200, en España 2.800, y no cito otros países con cifras todavía mayores. ¿Cómo vamos a poder salir de los suburbios de la sociedad del conocimiento? Algunos datos de evaluaciones internacionales, con todas las limitaciones que tienen, pero que no podemos ignorar. Capacidad de innovación de 130 países evaluados. Colombia, lugar 61, México, lugar 90. Índice de competitividad, México, lugar 60, Colombia, lugar 74. Alguien puede decir esos índices no reflejan todo, pero algo reflejan, y el hecho es que en esta vertiente del desarrollo nos vamos quedando atrás. Creo que es buen tiempo para avanzar. La recesión económica en la que estamos inmersos, la crisis, es un buen momento para tomar las decisiones correctas. ¿Cómo vamos a regresar al crecimiento cuando termine la recesión mundial en la que estamos inmersos? ¿Qué porcentaje del rescate que están haciendo todos los países está dedicándose a la educación y a la investigación?
muy poco en América Latina, muy poco. Estamos rescatando el pasado, estamos rescatando lo que no funcionó, las empresas que quebraron, la banca que se atora. ¿Y qué estamos haciendo para el futuro? El presidente Obama en Estados Unidos pide una suma multimillonaria para rescatar a las grandes empresas norteamericanas, sí, pero le dedica 30,000 millones de dólares a la educación y le dedica 25,000 millones de dólares a la investigación y al desarrollo. Y dice, si hay que endeudarnos, nos endeudamos un poco, pero no vamos a aflojar el paso. Australia tiene una recesión brutal, sí, pero dice, como parte de las medidas para salir de la crisis, vamos a crear 500 nuevos laboratorios. Alemania le mete una cantidad estratosférica a sus universidades para salir de la crisis. Y en la mayoría de nuestros países, los presupuestos para la educación y para la investigación no solo no crecen, sino decrecen. O crecen tan poco que realmente no pintan mucho. ¿Estamos haciendo lo correcto o estamos estancándonos y rezagándonos? Yo me temo que a veces la respuesta es la segunda. Y las universidades tienen que jugar un papel fundamental en la reorientación de esas políticas públicas. Esa es la misión del humanismo moderno en la universidad, reorientar el desarrollo social. 3 palabras finales sobre internacionalización. Creo que aquí también tenemos mucho que avanzar. La globalización tiene múltiples vertientes, algunas con consecuencias negativas, otras con consecuencias todavía no bien perceptibles, pero ciertamente me parece que en la educación puede representar enormes ventajas. ¿Cómo avanzar en el diálogo intercultural tan necesario en nuestros tiempos si no internacionalizamos la educación, si no le permitimos a los estudiantes de América Latina en su proceso formativo tener contacto y experiencias con los de otros países? Otros países lo están haciendo. Hay 40,000 estudiantes de América Latina a nivel terciario estudiando fuera de sus países. 40,000. Hay 500,000 de chinos estudiando fuera de China. Esa es la proporción. El programa Erasmus en Europa ha logrado movilizar a 2 millones de jóvenes que están o han hecho parte de sus estudios en otro país. Esta capacidad de darle un valor agregado a la educación en materia de diálogo intercultural, de alianza de civilizaciones, de tolerancia, de entendimiento, es algo que América Latina no está haciendo, lo estamos haciendo en una escala muy pequeña. Estamos privando a nuestros estudiantes de oportunidades que se están dando en otras regiones del país. Estas son el tipo de señales que a mi juicio tenemos que mantener presentes también para no claudicar en nuestros anhelos y en nuestros compromisos. ¿Cómo vamos a avanzar en una política de desarrollo sustentable si no tomamos como ejemplo los casos exitosos de otros países en donde nuevamente ha habido un intercambio mucho más extenso de estudiantes y de profesores? Yo creo que no hay que ver la internacionalización como una amenaza para la universidad pública, ni como una amenaza para el humanismo en la universidad, sino como una oportunidad de enriquecimiento de esas perspectivas humanistas a través de la convivencia, a través de la tolerancia, a través de la aceptación que necesitamos, mucho mayor de la que tenemos por la diferencia que se queda frecuentemente en el discurso, pero que no trasciende en los hechos concretos.
La globalización en la educación superior creo que tiene un enorme sentido, porque contribuye a una mejor comprensión de nosotros mismos, de nuestra diversidad, y esto permite construir una sociedad más tolerante, en donde la justicia y el desarrollo sustentable sean no solo utopías. Aquí debatimos mucho cómo podemos contribuir desde la sociedad a contraatacar el crimen organizado, el narcotráfico, la delincuencia, la inseguridad. Tenemos que empezar por construir sociedades con una cultura diferente en muchos aspectos a la que hoy prevalece, a construir la cultura del respeto al Estado de Derecho, sí, por supuesto, pero también de la tolerancia y también de la diversidad y de la pluralidad. Yo creo que la internacionalización en la educación nos permite que nuestros jóvenes tengan exposiciones personales, vivenciales, a muchos de estos principios que eventualmente pueden tener una enorme contribución en el desarrollo social. La universidad no puede, a pesar de su convicción y su compromiso humanista, resolver todos los problemas de la sociedad, pero sí puede contribuir a que en un horizonte de mediano plazo la orientación general de la sociedad pueda cambiar. Necesitamos reivindicar el humanismo de la universidad y necesitamos también hacer cambios al interior de la universidad. La Universidad Latinoamericana es una universidad progresista y es una universidad crítica y propositiva, pero también es una institución conservadora hacia adentro. Los cambios al interior de nuestras universidades no son fáciles. Necesitamos modernizar nuestra oferta educativa, necesitamos incursionar en algunas latitudes en las que hasta ahora lo hemos hecho acaso tímidamente. Por eso me da mucho gusto estar en esta universidad, porque creo que representa una de las mejores opciones que existen en el continente para que en el curso de los próximos años podamos empezar a ver un desarrollo con una orientación en muchos aspectos diferente, mejor. Y yo creo que si las universidades emblemáticas, las de mayor peso, las de mayor tradición, las de mayor arraigo, las de mayor autoridad en América Latina, empezamos a compartir esta suerte de agenda, como en buena medida se viene haciendo desde hace algún tiempo, creo que el esfuerzo podrá tener mejores efectos que si lo hacemos de manera fragmentada. Pienso en suma, compañeras y compañeros, que estas cátedras y el abordaje de estos temas nos permiten reflexionar en voz alta sobre algunas de estas inquietudes que no son exclusivas de ninguna institución, que las escucha uno a lo largo del continente, pero que de alguna manera no han tenido todavía la posibilidad de implementarse y de instrumentarse a suficiencia en muchas de nuestras instituciones. La universidad en América Latina es diferente en muchos aspectos a la del resto del mundo. Tiene mayor compromiso social, tiene mayor conciencia social, tiene mayor responsabilidad social, pero eso no la excluye de tener que avanzar e incursionar en otros derroteros y en los nuevos paradigmas de la educación internacional. Necesitamos, pues, fortalecerla con la crítica y con la autocrítica, fortalecerla sobre la base de su apertura y su disposición al debate y al diálogo, hacia adentro y con los sectores externos, con los poderes del Estado, con los sectores productivos y desde luego con las fuerzas políticas. Por supuesto que sí. Pero necesitamos sobre todo darnos cuenta que en países como los nuestros
la mejor opción para un desarrollo menos injusto y menos desigual siguen siendo las universidades públicas. Lo que aquí hagamos o dejemos de hacer va a ser mucho más trascendente de lo que a veces parece. Así que, pues, les reitero el gusto que me da estar con ustedes. Los felicito por lo mucho que han logrado en condiciones adversas, pero los exhorto también a que hagamos juntos y profundicemos en estas reflexiones para que podamos en los próximos años lograr que nuestras universidades más emblemáticas en Buenos Aires, en Quito, en Medellín, en México, en Nuevo León, en Chile, en Sao Paulo, en Paraguay, en Montevideo, estas universidades, en Bogotá, por supuesto, con la Nacional de Colombia y otras, no particularizo, pero estas, las que son emblemáticas, estas creo que representan hoy en día quizá la mejor esperanza para los países latinoamericanos. Ojalá podamos seguir trabajando juntos y estoy en el mejor de los ánimos de escuchar sus reflexiones, sus preguntas y sus argumentos. Muchas gracias, señor rector. Bien, invito al señor rector, al doctor Martiniano, vicerrector, y damos paso al debate, a la conversación, a la puesta en común de las ideas y también de las oposiciones. Adelante, profesor. Allí. Doctor de la Fuente, mil gracias por su presentación. Y usted habló de algo que a nosotros nos preocupa. Habló de libertad y habló de autonomía, entre otras muchas cosas. La pregunta es si es posible la autonomía universitaria en una institución como la nuestra, donde los órganos de poder no son universitarios, son nombrados por organismos diferentes, donde los universitarios no nombramos ni a las autoridades académicas. Y si es posible la autonomía universitaria en un país neoliberal donde la discrepancia es mal vista y es considerada una amenaza. Quisiera que me ampliara ese concepto. Y lo otro, ¿qué características considera usted que debe tener el docente universitario para el siglo del conocimiento en un país con las características nuestras? Bueno, muy bien, vamos a definir algunas normas, algunas reglas vamos a hacer ronda de 2 preguntas. Después de 2 preguntas, él responde y seguimos en el orden. Tiene la palabra la compañera. Buenas. Usted nos habló de la importancia de la internacionalización y la globalización en las universidades, de la importancia de intercambios y de trabajo en pos de la universidad, y es bien importante. Sin embargo, hay un dilema o un riesgo que tenemos las universidades latinoamericanas, es esos estudiantes que los mandamos a hacer maestría, los mandamos a hacer doctorado, es más, que los titulamos doble titulación con universidades, por ejemplo, europeas o americanas, pero se nos quedan allá, o sea, se quedan, son fuerza productiva, el país, la universidad los formó, y después de formarlos no vuelven para aportar otra vez al país, sino que se quedan en otra parte aportando a otros. ¿Qué opina o cómo podemos darle solución a eso, a ese dilema? Muchas gracias. Contesto las 2 primeras preguntas y luego seguimos con muchísimo gusto. Yo creo, doctor Londoño, que con las características de nuestros países, como los ha señalado, la autonomía no solo es posible, yo diría que es necesaria. Es absolutamente necesaria. Hay que definir bien la autonomía, también hay que definirla bien. La autonomía tiene que ser, sobre todo, en mi opinión, la libertad de cátedra y de investigación,
La autonomía tiene que ser sobre todo la capacidad que tengan las instituciones para administrar su patrimonio, para autogobernarse, para definir sus planes y programas, para generar los proyectos culturales, deportivos, artísticos que requiera la formación integral de sus estudiantes. La autonomía es un elemento fundamental para la calidad de los estudios, y este es un argumento reciente de los últimos años, de estos famosos rankings internacionales. Las mejores universidades son aquellas que gozan de autonomía, sean públicas o privadas, de manera que creo que la autonomía se vuelve un elemento absolutamente imprescindible. A lo mejor hay distintos conceptos de autonomía. Yo les voy a decir uno con el que no estoy de acuerdo, que lo viví de manera directa en la Universidad de México cuando fui rector. Pensar que la autonomía es sinónimo de extraterritorialidad, que la autonomía puede hacerse a un lado del Estado General de Derecho, que la autonomía se use para la impunidad. En esa autonomía yo no creo. Yo creo que todos debemos ser iguales ante la ley, todos. Y en ese sentido, el Estado de Derecho no puede tener excepciones. Pero también creo que un Estado democrático reconoce a las instituciones autónomas, y el hecho de que las subsidie no quiere decir que las convierte en súbditas. Y una característica de los Estados democráticos es que pueda haber instituciones autónomas subvencionadas por el Estado, y el mejor ejemplo pueden ser algunas universidades. La doctora Díaz, yo creo que tiene toda la razón, doctora. La fuga de cerebros sigue siendo un grave problema en nuestros países, pero lo sigue siendo porque no hemos resuelto acabar con ella. Nos está faltando una política que no es ni muy costosa ni muy complicada. Una política pública que se encargue de darle seguimiento verdaderamente a nuestros becarios y que se encargue de generarles condiciones para que regresen. Yo no conozco un solo becario mexicano al que yo le haya preguntado si tuviese las condiciones para trabajar en México, regresaría o no. Todos me dijeron que sí. Pudimos repatriar algunos cuando estuvimos al frente de la universidad, se sigue haciendo, generándoles condiciones. Se quedan porque nos olvidamos de ellos. Muchos países, Alemania, a ver, ahí les va este ejemplo, de los más recientes. La Alemania de Schröder, antes de Angela Merkel, acababa de reunificarse y había habido una fuga de cientos de miles de científicos e ingenieros de la Alemania oriental hacia Estados Unidos y hacia Inglaterra. Y en un programa que denominó Brain Gain, perdón por el anglicismo, pero refleja bien, en lugar del Brain Drain, el Brain Gain, recuperación, en 2 años reintegró a Alemania a 50,000 ingenieros y científicos. Entonces, sí es un riesgo, creo que es también un buen ejemplo de lo que nos falta y necesitamos urgentemente, una verdadera política de Estado que contemple estos factores que, reitero, ni son costosos ni operativamente son tan grandes. Yo no sé cuántos estudiantes colombianos estén actualmente fuera. Tengo la cifra de América Latina, son 40,000 en América Latina. No es imposible saber quiénes son, dónde están y qué se requiere mínimamente para regresar. Pero si no hay una política que haga eso, se van a seguir quedando fuera. Y en lo particular tampoco los podemos responsabilizar, Para el país, yo siempre he pensado que es más grave la fuga de cerebros que la fuga de capitales. Pero nuestros políticos, cuando hay fuga de capitales, ponen el grito en el cielo, y cuando hay fuga de cerebros, a veces alzan los hombros
y se dan la vuelta. Cátedra Pública, Rectoría, Universidad de Antioquia. Cátedra Pública, Rectoría, Universidad de Antioquia. Universidad y Humanismo. Con Juan Ramón de la Fuente, presidente de la Asociación Internacional de Universidades y exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor Nelson, y después sigue la compañera Isabel Montes. Profesor de la Fuente, antes que todo, una cordial bienvenida a Medellín y a Colombia. La pregunta está relacionada con los criterios de innovación y calidad en lo concerniente a la dinámica curricular. Es para nosotros muy importante el efecto mismo de lo que va cambiando en el proceso contemporáneo o en la vida contemporánea, el efecto curricular. Así también la mente del estudiante. ¿Cómo ve usted la docencia alrededor del estudiante y no como la tenemos actualmente alrededor del profesor, o si debe permanecer el vínculo de la docencia alrededor del profesor y la incorporación de la docencia a través del estudiante y ese vínculo del estudiante hacia la investigación desde el primer semestre de la universidad? Luisa Fernanda. Buenas tardes, muchas gracias profesor por la conferencia. La pregunta mía es sobre las transformaciones. ¿Cuáles son, desde su punto de vista, las transformaciones que se han dado en la universidad en el marco de la sociedad del conocimiento? ¿Cuáles son las que se deben dar y cuál es su opinión frente a la acreditación de programas y de institución? Gracias. Gracias, Luisa. En relación a la pregunta y comentario del doctor Nelson, muy importante, los dos aspectos. Mire, doctor, yo creo que realmente nosotros en América Latina tenemos que revisar nuestro modelo pedagógico. Creo que tenemos un modelo pedagógico inercial, en la mayoría de los casos, que ha venido pues reproduciéndose sin demasiada autocrítica, yo diría a veces con nula autocrítica. Y en otros lugares, y se relaciona un poco con la pregunta de Luisa en relación a las transformaciones que están dando en el marco de la sociedad del conocimiento, bueno, pues algo que se ha derivado del llamado proceso de Boloña, y tomo el caso de los europeos porque me parece que es más inteligente que el de otros países. Lo que ocurrió en Boloña, aparte de haber establecido mecanismos de titulación compartida y acreditación conjunta, es que se disparó a partir de las primeras reuniones que hubo de ministros de educación y después de rectores, una revisión curricular muy a fondo, en donde se está cambiando el paradigma tradicional que en América Latina, salvo contadas excepciones, no se está dando. Es decir, tradicionalmente en la universidad la tendencia a lo largo de los años fue ir incrementando el número de años de estudio porque el volumen de conocimientos iba aumentando. Entonces, carreras que antes eran de 4 años se volvieron de 5, especialidades que eran de 1 se volvieron de 2, doctorados que eran de 3 se volvieron de 4, hasta que un grupo de expertos se reunió entonces hace ya 10 años en Boloña y dijo: esta es una carrera que tenemos perdida, el conocimiento va a seguir incrementando a una velocidad mucho mayor que la posibilidad que tengamos de seguir incrementando números de estudio. Lo que hay que hacer es lo inverso, tenemos que acortar las licenciaturas. En lugar de 5, ver si las hacemos de 4 o de 3, revisar la currícula. ¿Qué es lo que verdaderamente debe saber el estudiante en esta etapa de su formación e incorporar la cultura de la educación a lo largo de toda la vida? Y hoy lo que vemos en algunas de las universidades europeas de vanguardia son otro tipo de cartas curriculares.
carreras que tiene uno que leer con cuidado para entender de qué se tratan, porque tienen unos títulos de 6 o 7 palabras. Son carreras interdisciplinarias, enfocadas a servicios, a la investigación, a la academia, al trabajo especializado, al trabajo relativamente sencillo, que se ofrecen con una enorme demanda, además de las carreras tradicionales. En América Latina, la verdad es que uno revisa la oferta curricular y sigue viendo las mismas carreras que se ofrecían cuando nosotros éramos estudiantes, y cuando algunos de nuestros maestros eran estudiantes. ¿Y dónde está la nueva oferta curricular? ¿Dónde está el cambio en el modelo pedagógico? Creo que estas partes nos están faltando. Por eso también es importante que volteemos hacia adentro, al interior de las universidades, y que tratemos de modernizarnos sin caer en el argumento sencillo de que eso es pura invención de los mercados. No, no es cierto. Al diablo con los mercados, pero modernicemos nuestra oferta curricular. Las cosas van cambiando y a veces la universidad se tarda en cambiar más de lo que quisiéramos. En suma, yo diría, para el doctor Nelson y para Luisa, sí ha habido transformaciones. Creo que nuestro modelo pedagógico puede mejorar, y creo que los mecanismos de acreditación, y concluyo con esto, en general son buenos. Una universidad que no se evalúa, se devalúa. Necesitamos someternos a la evaluación. Hombre, todos quisiéramos que fueran los organismos idóneos para acreditar o no los planes y programas de estudio. A veces no son tan idóneos, pero se va avanzando, se va perfeccionando. Yo creo que negarse a la evaluación también es un error, y a veces tiene una carga mucho más política e ideológica que técnica o pedagógica. Tratar de que sea la mejor evaluación posible, con organismos idóneos, pero eventualmente la acreditación me parece que es un mecanismo que llegó para quedarse, y que pues es bueno que las universidades estén acreditadas. Perfeccionemos los mecanismos de acreditación y ojalá podamos empezar a hacerlos también con un esquema internacional, para que algún día, no muy lejano, los estudiantes de la Universidad de Antioquia que quieran puedan ir a hacer un semestre a la UNAM y tengan una beca para poder hacerlo, y que regresen a Antioquia y que su semestre esté acreditado y no tengan que pasar por un calvario burocrático, como creo que ocurre todavía en muchos de nuestros casos cuando lo logran hacer. Y ojalá podamos en algunos años tener un mecanismo de movilidad estudiantil entre nuestras universidades, como lo han hecho los europeos. ¿Por qué no? Lo primero que necesitamos es soñar que es posible. Finalmente, la universidad es la institución la única que yo conozco que es capaz de convertir las utopías en realidades. Necesitamos avanzar en la acreditación para poder hacer realidad algún día estos esquemas de movilidad estudiantil entre nuestros estudiantes, que hoy no tenemos, y que hoy sí tienen los europeos, y que hoy sí tienen los asiáticos, y que hoy están empezando a tener los africanos, y que hoy, desde luego, tienen los norteamericanos. Y América Latina, salvo casos verdaderamente aislados e incipientes, no lo tiene. Y estos son rezagos que se van acumulando. Yo les voy a pedir el favor que se identifiquen para que personalicemos un poco la pregunta. Tiene la palabra el profesor y continuamos con el compañero. Buenas tardes, doctor de la Fuente y doctor Alberto. En la universidad contamos con un estatuto general que precisa unos principios e inserto en él hay unos valores. Hay un modelo permanentemente, o entre los modelos que se han venido promoviendo a nivel internacional y nacional,
de la necesidad de constituir un documento explícito donde se referencien los valores por donde marcaría a todos los miembros de la universidad. Su experiencia en la Universidad de México, la Universidad Autónoma de México, ¿cuál es y qué nos recomendaría para la Universidad de Antioquia? Bueno, buenas tardes, profesor. Mi nombre es Fabián. Yo quiero preguntar acerca de la cuestión de la seguridad en las universidades latinoamericanas, especialmente las públicas, pues que como esta presentan diferentes conflictos políticos por el espacio, diferentes cuestiones que tienen pues el problema es la seguridad. Entonces, ¿cómo manejar cómo manejar esos problemas? Acá, por ejemplo, tenemos policía en las porterías, o pues cómo, sí, esa es mi pregunta, gracias. Desde luego, el estatuto general de una universidad es, pues habitualmente lo es en el caso de la UNAM, el eje jurídico fundamental, ¿no? Hay una ley orgánica, pero para la vida interna de la institución el estatuto general es el que rige la vida. Creo que es igual aquí en Antioquia, ¿no? Entonces, el problema que se presenta con más frecuencia es que cada vez que se quiere actualizar el estatuto general, pues se tiene que abrir una gran discusión y nos tardamos mucho. Sí ha habido actualizaciones y sí tuve la ocasión de poder impulsar cambios en el marco jurídico de la institución. Bueno, creo que hay que optar por un paso que permita ir construyendo consensos. Ya nos pusimos de acuerdo el rector Alberto Uribe y un servidor que consenso es un acuerdo mayoritario y desde luego no pretendemos que sea unánime, pero hay que construir esos consensos. Lo que cuesta trabajo al interior de la universidad es construir el consenso y es a lo que hay que dedicarle más tiempo y a veces es muy desgastante, es parte de nuestra tarea. Yo soy partidario de no hacer cambios estatutarios si no se tienen consensos, porque acaban saliendo contraproducentes. Más vale paso que dure y no trote que canse. Entonces, creo que el gran reto es la construcción de consensos. Y en materia de seguridad, yo diría que es otro de los temas siempre potencialmente explosivos y conflictivos. Sin embargo, yo he visto por aquí caminando este mediodía por el campus, que tienen ustedes algunos vigilantes, algún mecanismo de seguridad, no sé exactamente cómo opere. Les puedo decir que en la UNAM no hay un solo elemento de seguridad. Y la única manera de garantizar la seguridad en el campo es no permitiendo la impunidad. De manera que, pues cuando hay delitos, pues estos tienen que someterse a las leyes generales. Siempre es una decisión difícil, ¿eh? El que entre en cuerpos de seguridad externos a un campus es una de las decisiones más difíciles que puede enfrentar un rector desde mi perspectiva. Siempre es potencialmente motivo de un conflicto mayor del que se quiere resolver. Pero yo les pongo un ejemplo de un caso real que tuvimos en la Universidad de México, cuando nos avisaron que se estaba haciendo la entrega del rescate de un secuestro en el campus de la UNAM. Cuando tuve conocimiento de ello, mi decisión inmediata fue entrar a la fuerza pública a detener a los secuestradores, con todo el cuidado que se requería, y los detuvieron. Y no pasó, afortunadamente, nada más. El riesgo siempre es grande, pero yo creo que ante ese tipo de situaciones, en una universidad tampoco se puede titubear. Necesitamos, en la práctica, lograr que sea una realidad esta cultura
del Estado de Derecho. Siempre es un asunto extraordinariamente difícil y muy sensible. Bueno, muy bien, tiene la palabra la compañera y sigue el compañero. Les pido que den el nombre para que personalicemos la pregunta. Buenas tardes, doctor Juan Ramón, señor rector, señor vicerrector. Mi nombre es Andrea López y tengo dos preguntas. La primera es cómo se puede hablar de humanismo en lo que es hoy en día las comunidades virtuales y lo que se está implementando, teniendo en cuenta lo que usted dijo, que la tecnología es un soporte y nos puede favorecer para el desarrollo del humanismo. Y la segunda es en tanto a la intervención de unos compañeros de ahora. Yo vengo de Ibagué, soy de la Universidad del Tolima, de 10º semestre de Ciencias Sociales, y la universidad hizo una apuesta muy grande hace 10 años hacia la innovación, hacia lo que es la interdisciplinariedad, y creó la carrera profesional en Ciencias Sociales con énfasis en investigación. Hace más o menos 2 años y medio la carrera fue cerrada por una mesa de CONACES en donde decía el informe que a pesar de ser una carrera de excelencia académica debía ser cerrada porque no era aplicable para nuestro país, ya que era de un método interdisciplinar y pretendía transversalizar una serie de ciencias sociales y humanas que no era posible. Entonces la carrera fue cerrada por tal motivo. Mi pregunta es: personalmente no estoy de acuerdo con las políticas públicas, como usted lo decía, ya que las políticas públicas están inmersas en el capitalismo y propenden a favorecer y no apoyar al pueblo como deberían, propenden a favorecer por el otro lado el sistema capitalista. Entonces mi pregunta es, ante este tipo de situaciones, ¿cómo puede reaccionar la comunidad universitaria o los estudiantes como tal? Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Daniel. Yo quiero hacer como un comentario a modo de pronto de crítica, de pronto o de disenso respecto a lo que planteaba el profesor, y es de pronto pensando en alguno de los distintos documentos como Conocimiento para quién o Conocimiento para qué, de Edgardo Lander, sociólogo venezolano, y otros textos pues por el estilo, en donde se refleja pues como que la estructura educativa que se ejerce, se aplica en las universidades latinoamericanas es impuesta pues por organismos supranacionales, Estados Unidos y otros pues organismos multilaterales, y eso es para mí lo que no permite avanzar, porque es la misma estructura. Y o sea, Latinoamérica en ese sentido está como toda dominada. El caso de Finlandia que usted ponía ahorita, me parece que es porque es de Europa, o sea, era de la misma, de ellos mismos, entonces, pues por eso pienso que la dejaron acceder a esa economía de conocimiento y pues permitir crear pues como en el caso pues de los celulares Nokia. En ese sentido me parece pues como muy optimista la visión pues que el profesor plantea, pero otra cosa es como que los que realmente dominan el sistema educativo en Latinoamérica, y pues nosotros no producimos tecnología, y los que sí la producen la utilizan para expandir sus economías, dominar económica y políticamente a Latinoamérica y otros países de pronto considerados, etiquetados con el concepto de tercermundistas, pues para sus intereses y todo en ese sentido. Entonces yo lo que quiero enfocar más que todo es que es empezar como a primar más los nacionales, y por más esfuerzos educativos que de pronto se intenten con esos mismos conocimientos extranjeros, tanta europeización del conocimiento, eso es relegar mucho conocimiento latinoamericano, autores que en las universidades realmente no se estudian y que plantean posturas diferentes. Y lo que yo quiero también decir es como que esas estructuras educativas universitarias
deberían ser hechas por los mismos países de acuerdo a nuestras particularidades propias y no copiar esos modelos educativos que no se acomodan en gran parte de su gama a nuestras peculiaridades pues en los países latinoamericanos. Y quisiera de pronto decirle que si usted tuvo la oportunidad de conocer al profesor Miguel Ángel Beltrán, él estuvo haciendo pues sus estudios en México, quisiera que de pronto me hablara qué opinión tiene de él usted como académico, a ver si de pronto tuvo acceso a él. Muchas gracias. Gracias, Daniel, gracias, Andrea. Yo creo que tocan ustedes puntos otra vez muy sensibles. En realidad, el gran problema de la educación virtual es, en efecto, que creo que ahí sí se pierde un poco la dimensión humana de la educación. Y no veo cómo darle la vuelta a ese asunto. Hay que escoger. Yo creo que hay que tener una gran ofensiva en nuestros países en educación en línea y a distancia. No va a ser igual que la educación presencial. No pretendamos que sea igual, aceptemos las limitaciones y las diferencias entre una y otra, pero creo que si me ponen frente al dilema de que alguien tenga acceso a un programa universitario de una universidad como esta, por vía virtual, en línea y a distancia, o que no acceda nunca a ese programa, prefiero que acceda a pesar de las limitaciones que tiene la educación en línea y a distancia. Entonces, tiene limitaciones, pero también cubre necesidades y a veces hay que aceptar estas en todo lo que representan. En relación a las políticas públicas y lo errático que puedan ser, Andrea, yo creo que en relación a la educación, pues ahí es donde entra otra vez la autonomía. Yo creo que cerrar programas porque no son rentables me parece un error. Cerrar programas porque ya el plan de estudios está obsoleto, porque ahora hay opciones renovadas que tienen ventajas, en fin, si la argumentación es académica, me parece que siempre tiene lugar y espacio. Pero cuando el criterio que se introduce es el de la rentabilidad, entonces empiezan a cometer errores, y creo que esto se liga un poco con lo que decía Daniel. A ver, vamos a ser verdaderamente sensatos en la pregunta. Los organismos financieros internacionales definen los planes y programas de estudio de las universidades autónomas latinoamericanas. Yo les puedo decir, en el caso de la UNAM, no. En el caso de la Universidad de Antioquia, rector, no. Es decir, la influencia de los organismos financieros internacionales en el modelo de desarrollo, en el modelo económico es muy importante y estamos en contra, y hay que generar otro modelo de desarrollo mejor, y un modelo que no esté ceñido exclusivamente a una filosofía neoliberal. Pero creo que el pensar que todos los problemas en el sistema educativo tienen el origen de la incidencia en los programas educativos de los organismos financieros internacionales tampoco corresponde estrictamente a la realidad. Se los digo con plena honestidad y con conocimiento de causa. Yo presido un organismo internacional que tiene universidades de 122 países, que tiene su sede en la UNESCO. Los debates más duros y los agarrones más fuertes nos los hemos dado con los organismos financieros internacionales, con el Banco Mundial, con el Fondo Monetario Internacional. No, ellos no definen nuestros planes y programas de estudio, ellos han definido un modelo económico y nosotros necesitamos generar un nuevo modelo económico, pero generar un nuevo modelo económico que hasta ahora
pues no ha salido del discurso, de la intención. La crisis financiera internacional parecía propicia para la propuesta de nuevos modelos de desarrollo, y estos tienen que salir de las universidades, de los centros de reflexión y de análisis, pero tienen que salir como resultado de un estudio profundo, de investigaciones que nos permitan realmente empezar a proponer los modelos alternativos. Tienes razón, Daniel, a lo mejor el caso de Finlandia fue un ejemplo que nos queda muy lejos, pero tenemos un país más cercano en donde ha hecho cosas que son interesantes en materia de innovación, y que es Brasil. Y brevemente, déjenme darles 2 razones y 3 ejemplos de lo que ha hecho Brasil bien, y el resto de América Latina no tanto. Primero, tuvieron un jefe de Estado que fue Fernando Henrique Cardoso, que tenía una visión muy clara de que Brasil solamente iba a poder salir si establecía una política de Estado en materia de educación, de investigación y de desarrollo, y dejó planteadas las bases de esa política de Estado. Y después tuvieron un presidente que es un obrero metalúrgico, que no acabó ni la secundaria, con una inteligencia extraordinaria y una sensibilidad de estadista, que logró darle continuidad a muchas de las políticas de su antecesor, que venía de un partido político diferente, pero que le parecieron que eran políticas de Estado adecuadas y tuvieron continuidad en el tiempo. Y Lula ha permitido, con todos los problemas que hay en Brasil, que Brasil hoy en día sea líder mundial en biocombustibles, que Brasil produzca aviones, que Brasil tenga una tecnología de punta para exploración de mantos petroleros en mares profundos, por ejemplo, tecnología que México no tiene. Entonces, creo que lo importante en todo caso es reconocer que hay países en donde ha habido una política de Estado que ha tenido más continuidad y que han empezado a incursionar en la sociedad del conocimiento, a pesar de sus problemas. En Brasil sigue habiendo hambre en las favelas y sigue devastándose el Amazonas, pero tiene estos avances. La India sería otro ejemplo, no me entretengo en ella porque no hay tiempo. Y no conozco, Daniel, el trabajo del profesor Miguel Ángel Beltrán, pero si me lo acercan, con mucho gusto daré una opinión al respecto. Bueno, en el orden sigue el compañero y el que está sentado, y pues posteriormente le daremos las palabras a los otros dos para que finalicemos la sesión. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Camilo. Y básicamente muchas de las ideas que usted está planteando me parecen, en teoría, muy importantes, ¿cierto? La inclusión, la equidad, el debate, todas estas cuestiones, ¿cierto? Pero entonces vamos a meterle un poquito de contexto, ¿cierto? Que la realidad es muy diversa, pero vamos a meterle un poquito de contexto, y resulta que la sociedad del conocimiento no es más que un eufemismo del proyecto neoliberal para llamar al capitalismo cognitivo, ¿cierto? Un capitalismo que ya es capital cognitivo, capital humano, todo se vende y todo se compra, ¿cierto? Entonces, en Latinoamérica, donde la sociedad y el público no tienen poder adquisitivo, ¿cómo entra a funcionar el capitalismo cognitivo? ¿O dónde quedó el humanismo de la universidad? ¿O cuál es la sociedad entonces? ¿Para quién estamos investigando? ¿En manos de quién quedan las investigaciones? ¿Cuántos tienen internet? Ese pequeño contexto nos hace ver que es mucho más profunda la realidad. Buenas tardes, mi nombre es Luis. Bueno, hay 2 términos que el doctor Juan Ramón de la Fuente usa, que son el de autonomía y libertad. A mí me gustaría preguntarle a usted, doctor de la Fuente, cómo es posible, desde su experiencia como ex rector de la Universidad Autónoma de México, pensar la autonomía y la libertad en la Universidad de Antioquia,
que es un campus en el que impera el miedo, el silencio, la zozobra, y en el que han ido convergiendo, en el que han ido convergiendo entes legales e ilegales que han sido el pan de cada día en el país. Muchas gracias. ¿Será que hacemos los dos que faltan y cerramos el ciclo de la pregunta? ¿Sí? Hacemos. Entonces tiene la palabra, señor, de este lado. Buenas tardes, soy Diego Vanegas. Doctor de la Fuente, usted, pues, como ya sabido, las universidades tienen un sistema educativo por facultades, ¿cierto? Y usted nos comentaba que sería bueno unir las ciencias con las humanidades. Me gustaría saber cómo se realizaría esto. Buenas tardes a todos y a todas. Primero que todo, me disculpa el doctor Juan Ramón de la Fuente, porque lo primero que voy a hacer es felicitar a la universidad por estos 10 años de cátedra pública. Y muchas gracias a usted, doctor Juan Ramón de la Fuente, por compartir todos esos conocimientos con nosotros. Y gracias al rector Alberto Uribe y al doctor Martiniano. Estoy convencido que la globalización es el nuevo feudalismo, donde no compiten los países, sino que compiten las empresas. La universidad, como empresa en este mundo globalizado, ¿cómo cree usted que debe competir? Muchas gracias. Mi nombre es Andrés. Termina de copiar. Sí, adelante. Ya. Mi pregunta es cómo crear una cultura de estudio en una sociedad donde a la gente no le gusta estudiar, donde desde el colegio hay una serie de inconvenientes para la gente desarrollar sus estudios. A la gente no le gusta ir a los colegios. Si nunca se gradúan, ¿cómo van a entrar a una universidad donde los profesores son no remunerados inadecuadamente y donde en un país se le invierte más a la guerra que a la educación y a la cultura? Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Naisle Chajín. Yo soy docente de acá de la universidad y pertenezco a la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Quise en el día de hoy venir con mi grupo, y acá los tengo los estudiantes, por supuesto, presentes, porque en el programa adelantamos un proyecto para fin de semestre y se nos ocurrió orientarlo desde la educación, y como eje principal tenemos cómo está afectando o ha sido afectada, en qué medida ha sido afectada la educación con la crisis financiera económica mundial. Entonces, para ver cómo nos pudiera puntualizar un poco en este aspecto. Gracias. Cuando tengan los resultados del estudio me los pasan, ¿no? Esa es la pregunta que se está dando ahorita en el mundo. ¿Cuáles son los efectos de esta recesión mundial en los sistemas educativos? Aprovecho para empezar por la última, pero obviamente voy a contestar todas. Y la respuesta aquí es muy sencilla. Creo que todavía nadie lo sabe a ciencia cierta. Yo creo que pronto, en los primeros meses del año que entra, empezaremos a tener algunos resultados. Por eso su estudio es original, es oportuno, y me interesará mucho saber cuáles son las conclusiones preliminares. Yo sospecho, maestra, que van a ser consecuencias muy graves, pero no tendría las cifras para en este momento dárselas. Yo creo que está habiendo una contracción del sistema educativo mundial, y que la cobertura se ha dado un bajón importante, y sobre todo la tasa de crecimiento que venía dándose razonablemente bien en algunas regiones del mundo se paró. Entonces, pero no son más que estimaciones preliminares,
así que estaremos en contacto y en correspondencia. Felicidades por este tipo de estudios, creo que van a ser importantísimos para normar criterios en los próximos años. Creo que falta una pregunta más, dos. Bueno, déjenme contestar estas y ahorita escuchamos estas dos para que no deje sin responder o comentar algunas de las otras que me han hecho. A ver, yo creo que es muy importante el contexto, en efecto, compañero, y por eso empecé diciendo, y hoy lo sostengo, que el principio fundamental debe ser que defendamos a la educación como un bien público, precisamente para no caer en el esquema en el que todo se vende y todo se compra. Si no defendemos el principio de la educación como bien público, entonces el último dique que queda frente a esta última embestida neoliberal que es la educación, se va a perder. Y esto debe de quedar absolutamente claro. El principio del cual partimos es que la educación debe seguir siendo un bien público. El problema entonces del contexto es hacia dónde queremos avanzar. Por supuesto que tenemos asimetrías inmensas, pero no las vamos a resolver solamente criticándolas. Yo estoy a favor porque el Internet crezca en América Latina en la misma proporción que ha crecido en Europa o en Asia, porque creo que en el fondo, como lo decía, el Internet, el acceso a Internet es un instrumento liberador. La gente se puede meter y escuchar a Mozart, o se puede meter y revisar cuáles son los contenidos de los programas del MIT, o se puede meter a ver la página de cualquier universidad o cualquier institución del mundo, puede tener acceso a la información, y con información creo que aumenta el poder de las ideas y aumenta el poder de la gente. Entonces yo creo que lo que necesitamos, coincidiendo en algunos planteamientos con usted, difiriendo respetuosamente en otros, es cambiar el contexto. América Latina no puede quedarse simplemente en un plan contestatario. Tenemos que dar el gran paso, y el gran paso lo podemos dar desde nuestras universidades si logramos salir vencedores en el gran debate primal, fundamental, de que esto debe seguir siendo un bien público precisamente para que no todo se venda y no todo se compre. Principio contra el cual yo también estoy en desacuerdo. Pero lo importante quizá es que tengamos algunos puntos en los que podamos coincidir y a partir de ellos podemos ahondar. También entiendo perfectamente bien su concepto de capital cognitivo y el de los eufemismos que también se dan, es absolutamente certero. Pero el contexto, el entorno en el que hoy estamos atrapados nos es desfavorable. Tenemos que modificarlo, y la educación es el camino, y la difusión de conocimientos es la herramienta. Yo no veo otra manera de salir y de modificar el contexto. Pero los cuidados de los que usted nos advierte y los eufemismos que señala, muchos de ellos son ciertos. Cambiemos los que estén a nuestro alcance, si es que podemos hacer algo por ellos. Yo no tengo conocimiento detallado de muchos aspectos, de los aspectos íntimos de la vida en esta universidad. Pero esta tarde yo he podido constatar aquí que hay todo menos silencio. Yo creo que quienes han tenido el interés, pues se han expresado, y yo los he tratado de escuchar con todo el respeto y con toda libertad. Que hay divergencias, me da mucho gusto. Por eso vine a la Universidad de Antioquia, vine a oír sus divergencias, vine a escuchar sus puntos de vista que no coinciden
con los míos. Esto es un signo de la fortaleza y de la vitalidad de esta institución. Esto no ocurre en una institución privada. Por eso muchas veces los políticos les dan la vuelta a las universidades públicas. Yo me felicito de la invitación que he recibido y de escuchar algunos de sus puntos de vista, pero creo que ha habido libertad para expresarse. La que me han dado a mí, que mucho les agradezco, y la que me ha permitido también escucharlo, que también se los agradezco. ¿Cómo hacemos compatibles a las ciencias y a las humanidades? ¿Cuál es el tipo de transdisciplina que tenemos que construir? Estos son los nuevos desafíos, Diego, los nuevos desafíos del modelo pedagógico, del nuevo modelo pedagógico. Sería largo entrar ahorita en una disquisición de esta naturaleza, pero hay algunos ejemplos de desarrollos de estos nuevos modelos transdisciplinarios en donde, por supuesto, la filosofía vuelve a ser un eje central en los estudios de las matemáticas, de las ciencias más abstractas, en donde lo que queremos es generar nuevos paradigmas que urgen para poder darle cabida a espacios y a disciplinas aparentemente antagónicas. Y en relación al comentario del profesor sobre mi visión de la universidad como empresa, yo no veo a la universidad como empresa. Creo que la universidad, no debe ser una empresa. Que las empresas sean empresas y que las universidades seamos universidades. Trabajar con el sector empresarial me parece bien. Una cosa es que vengan dineros privados a apoyar proyectos públicos, como es esta universidad o la universidad de la que yo vengo, y otra cosa es que el Estado canalice recursos públicos para apoyar proyectos privados. Yo creo que la universidad tiene que estar abierta en el marco de su libertad, de su autonomía, para establecer mecanismos de cooperación con el sector público y privado, nacional e internacional, con su independencia, con su autonomía, con su libertad, en los términos rigurosos y académicos que estamos acostumbrados en la universidad. Pero si eso se convierte en una fuente adicional de recursos, bienvenido. Que no se use como pretexto para que el Estado eluda sus responsabilidades. El Estado tiene las responsabilidades con las instituciones públicas, pero si las instituciones públicas pueden tener recursos adicionales, créanme que son bienvenidos, sin claudicar, No es asunto de claudicar, es asunto de tratar de hacerle frente a coyunturas que son muy difíciles, porque lo peor que nos puede pasar es que nuestras universidades caigan en una suerte de colapso financiero. Y finalmente, Andrés, el que a la gente no le guste estudiar, bueno, quizá a algunas no les guste estudiar, pero yo diría que precisamente la clave está en que haya opciones de estudio para todos. A ver, yo creo en una cosa, compañeras y compañeros. El mejor mecanismo de capilaridad social que hemos inventado los latinoamericanos es la universidad pública. Es un mecanismo imperfecto y con limitaciones, pero es el mejor. ¿Cuál es el otro mecanismo socialmente construido que pueda permitir esta capilaridad social, si no es la educación? Entonces, pues yo creo que el reto es abrirle oportunidades a todos. Y ahí todavía tenemos un largo camino que recorrer. Pero pienso que el hecho de que haya alguna gente que no le guste estudiar no debe ser de ninguna manera una razón para no seguir claudicando. Es como pensar que cómo podemos hacerle, ¿no? O por qué gastamos
en museos cuando todavía hay gente analfabeta? Bueno, pues porque un país necesita museos. No para que alguien vaya de manera forzada, qué bueno que los lleven a veces en la escuela, en visitas a los museos. Pero un país sin museos creo que es como una persona sin alma. E independientemente de que haya analfabetas, cuando los analfabetas se meten a un museo, en algo mejoran, en algo cambian. Una visita a un museo nos puede dejar a todos tocados. Entonces, la labor educativa no se confina a las aulas, no se queda en las escuelas, necesitamos más espacios públicos para que precisamente quienes no han visto todavía las posibilidades de la educación las empiecen a ver. La equidad en la educación empieza cuando los niños de las etnias y de las comunidades indígenas en América Latina se imaginen que algún día pueden ser profesionistas, que piensen que algún día pueden ser ingenieros o químicos o filósofos. Ahí empieza la equidad, cuando la oportunidad esté verdaderamente al alcance. Hoy platican ustedes con niños de las comunidades indígenas y ni siquiera se imaginan que puedan llegar a la universidad. La equidad empieza ahí, imaginándose que todos pueden llegar a una institución como esta. Ese es el reto y esa es parte de nuestra misión. A ver, ¿cuántas personas están en la lista para que definamos, para que después de esta ronda pues finalicemos el foro? Aquí son dos compañeros, ¿usted también va a hablar, compañero? Sí, sí. Y ustedes dos. Entonces, si les parece, después de ustedes 4, damos por concluida el foro. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, doctor de la Fuente. Primero que todo, agradeciendo su tiempo y sus conocimientos que ha dedicado a dar en esta cátedra. Pues en el mismo orden de ideas que han tenido algunos participantes, en cuanto se expone una relativa dificultad de la autonomía universitaria en medio de una democracia que de cierta manera está viciada por el clientelismo y las preventas de tipo político, donde incluso se ha estigmatizado la universidad pública como si fuera un ente de izquierda o de extrema izquierda. La pregunta es, desde su experiencia personal, ¿cómo gestionar desde la universidad pública un mayor apoyo estatal? ¿Será que la vía más indicada es recurrir a estamentos internacionales, por ejemplo, para evitar ese bloqueo que se ha presentado a nivel regional? ¿Será que la universidad, aparte de todo lo que le corresponde hacer, tiene que también convertirse como en un nuevo movimiento social para transformación de su propia realidad? Gracias. Bueno, muy buenas tardes a los presentes en la mesa, al doctor Correa, y al vicerrector Martiniano Jaimes, y al doctor de la Fuente por abrir estos espacios tan importantes en una universidad pública, donde se puede discutir con relativa sensatez temas tan importantes como el que nos trae hoy, que es el humanismo, tema que es sin duda altamente sensible y con un gran contenido por tratar en una universidad, y sobre todo en las condiciones en las que nos encontramos actualmente y sobre las que se encuentra enfrentada la universidad pública y su filosofía. Sobre todo hablo por el contexto colombiano. De pronto no conozco mucho qué tipo de crisis estén afectando las universidades públicas en otros países. Bueno, yo hablando de ese tema de humanismo, quería sentar una reflexión muy pequeña, y es que cada vez me convenzo más de que, o me da un poquito más de desconfianza ese tipo de foros, porque siempre en ese tipo de foros suele pasar lo mismo, y es que se habla de hacer panes y salimos a hacer más bien confites. Entonces es algo que me parece algo extraño, pero bueno, agradezco de todas maneras que se abra el espacio y que ustedes discutan y se abran de esa manera tan sensata, traten de responder las preguntas con toda honestidad y con toda la honestidad del caso, y se presten pues para
para que nosotros podamos debatir esto acá en público. Entonces, ¿por qué mencionaba lo que hablamos en estos auditorios de hacer panes y salimos a hacer confites? Porque es que, por ejemplo, hoy en día está ocurriendo algo que así de pronto el doctor de la Fuente diga que definitivamente organismos internacionales financieros no tienen, o bueno, no se les puede adjudicar toda la culpa de lo malo que pasa en la universidad. El hecho de fondo es que por lo menos influyen en la estructura educativa y en la filosofía educativa que debe tener la universidad. Y cuando uno influye sobre la estructura de algo, pues indudablemente va a cambiar todo lo que está más arriba. Así se tenga autonomía para influir sobre lo que está más arriba en ese orden jerárquico. Entonces, si yo le cambio toda la estructura a un orden educativo, por supuesto voy a tener que hacer modificaciones para poder adaptarme a ese orden sin colapsar. Entonces, por ejemplo, hay un ejemplo muy claro hoy en día, y está ocurriendo sobre todo en la Facultad de Ingeniería acá en la Universidad de Antioquia, y es que hay un proyecto que se denomina formación por competencias, evaluación por competencias y formación por ciclos. Para mí es un proyecto completamente deshumanizante para la universidad y que viola la autonomía filosófica y humanística de la universidad, porque es que hablar de humanismo es hablar también digamos, del currículo en el que se embarca una carrera aquí en la universidad. Entonces me preocupa, por ejemplo, que cosas como esa, que son impuestas directamente por orden de empresariado, de gran influencia pues en el país, de hacer formación por competencias para desprofesionalizar la educación y que simplemente salga mano de obra barata, pues por decirlo así, para esas empresas. Entonces mire que ahí estamos perdiendo ya la filosofía y la misionalidad de la universidad. ¿Cómo podemos hablar de humanismo cuando descalificamos las carreras y desprofesionalizamos los contenidos de las materias? Indudablemente ahí lo que se va a perder es el contenido humanístico de esas carreras. Se le va a dar un tratamiento, digamos, más vago al contenido, se va a deshumanizar por completo la educación. Entonces me preocupa eso. Bueno, muchísimas gracias por este grupo de preguntas. Desde luego debo decirles que hay muchos aspectos, como lo dije anteriormente, de la vida íntima de la institución que yo desconozco y en consecuencia pues no puedo contestar con la precisión que no se tiene cuando no lo conoces. Pero lo que puedo hacer y haré con mucho gusto es transmitirles lo que ocurre en situaciones similares en la institución que sí conozco y que en muchos aspectos es parecido a esta. Yo creo que no podemos aceptar que se estigmatice a la universidad pública y que el apoyo que debe recibir de los poderes públicos, por lo menos en el caso mexicano, se dio en los últimos años, no tanto a través del Poder Ejecutivo, cuyos presupuestos llegaban más bien restringidos en los últimos años, y nuestro aliado fue el Poder Legislativo, y quienes incrementaron los presupuestos de la universidad pública en los últimos años fueron fundamentalmente los diputados, lo que me lleva simplemente a reiterar que hay que estar interactuando con los poderes públicos, no únicamente con uno de los poderes públicos. Yo quiero reiterar que mi percepción y mi conocimiento en relación a la influencia de los organismos financieros internacionales, que indudablemente existe en el modelo de desarrollo de los países, hasta donde yo me puedo dar cuenta, no llega a dictar qué programas de estudio se imparten, por lo menos nunca en los años en los que yo he trabajado en la universidad, no llegan a ese nivel, no están en esa dinámica. Su influencia, por supuesto, que se expresa en los modelos económicos, y estos tienen consecuencias
en el modelo educativo. Por supuesto que sí, pero es un argumento, a mi juicio, diferente. Bueno, yo no creo que debamos limitar nuestra discusión y análisis exclusivamente a los factores externos que inciden en nuestro desarrollo. Creo que no debemos excluirlos, pero no son los únicos, Hay factores internos y creo que algunas de las últimas intervenciones han apuntado bien en esa dirección. ¿Cuáles pueden ser otros enfoques que a lo mejor pudieran darse y para algunos de ustedes con mayor entusiasmo sobre el humanismo en las universidades? En efecto, pueden venir de otras disciplinas y yo estoy cierto que el análisis no puede ni debe circunscribirse a una cátedra pública. En todo caso, yo he venido a compartir con ustedes mi experiencia, mis conocimientos, mis visiones, lo he hecho con franqueza, lo he hecho con honestidad y me da mucho gusto ver que han suscitado reacciones tan controvertidas y tan diversas. Y finalmente, les diría, la disminución en las materias humanistas, en las carreras técnicas, merma el humanismo de la universidad. Sí, sin duda. Creo que no deben disminuir, deben permanecer y en todo caso incrementarse. ¿La autonomía es posible? Sí. Y creo que hay muchos modelos que lo muestran. Y también creo que hay diferentes modelos de instituciones autónomas. ¿Quién debe elegir a las autoridades universitarias? Hay muchos modelos. Del que yo vengo, lo elige el Consejo Universitario, a las autoridades. Y espero que Colombia y que México metan goles el sábado y le ganen a Ecuador y a Costa Rica y que estemos los dos países en el Mundial. Muchas gracias. Cátedra Pública, Rectoría, Universidad de Antioquia. Universidad y Humanismo. Con Juan Ramón de la Fuente, presidente de la Asociación Internacional de Universidades y exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México.